amados, bienvenidos en esta mañana de domingo. Es bueno verlos. Realmente, qué bueno es el tiempo de la alabanza, de la adoración. Qué bueno es gozarnos. Dice la palabra del Señor de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Qué bueno es de que en el tiempo de la alabanza todos nos alegremos, demos gritos de júbilo, realmente alabemos al Señor, porque en eso consiste realmente en nuestra vida, en exaltar el nombre del Señor. En cada temporada, en todo lo que hagamos, nuestra vida es: Señor, te bendecimos, te exaltamos, no hay nadie como tú. ¿Cuántos creen eso? Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Alábalo y todo el mundo, exáltalo, puedes alabar al Señor como dice la palabra. Muy bien, amados, bienvenidos en esta mañana. El título de esta prédica es Los Edificadores. Amén. Quiero que puedas prestar realmente mucha atención. Es una palabra que nos va a bendecir en gran manera a todos nosotros. Amén. Los edificadores o constructores. Vamos a comenzar con Isaías capítulo 49, el versículo 3 al 4. En Isaías 49 se habla acerca de una gran promesa de salvación. Dice la Escritura: Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí: pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Wow. Y acá a través de las Escrituras, en Isaías 49, está hablando ahí el Señor a través del profeta. Y en primera instancia le dice de que Israel es el siervo del Señor, de que Israel va a ser un pueblo que le va a dar gloria al Señor. Y de repente es como que Israel responde y le dice: pero Señor, mi labor parece tan inútil. El contexto es de que Israel era uno de los pueblos más pequeños en medio de la tierra. Y es como que la labor ahí parecía de que era dura, era sumamente difícil. Y de repente Israel le dice: pero Señor, mi labor parece inútil. Es más, creo que he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Pero de repente es como que se acuerda del Señor y dice: no obstante, dejo todo en las manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Amén. Oh, amados, en todo lo que hagamos para la obra del Señor, en todo lo que tú haces en tu vida diaria, nada es en vano, siempre y cuando lo hagas con alegría de corazón para el Señor. O el Señor toma en cuenta cada esfuerzo, por ejemplo, que tú haces con tu familia, cada esfuerzo que tú haces en tu trabajo. Dice la palabra de que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿sí o no? Y es de que el Señor tome en cuenta esos esfuerzos, amados. Y qué impresionante es de que nosotros pongamos todo en las manos del Señor y confiemos de que en Dios está nuestra recompensa. Todo lo que hagas vale la pena por el nombre del Señor. Cada esfuerzo, cada oración que haces, cada intercesión tal vez por un hermano en la fe, cada vez de que tú ayunas, cada vez de que tú lees la palabra de Dios, no es en vano. Cada vez que tú te esfuerzas por tener tal vez un buen testimonio, cuando hay alguna persona malintencionada, ¿no?, que te quiere provocar a pleito, te quiere provocar obviamente ya a contiendas, y tú tienes el dominio propio, wow, vale la pena. Ningún esfuerzo es inútil. Y en este capítulo de Isaías 49 es realmente un capítulo que te animo de que lo puedas leer continuamente, lo puedas meditar. En uno de los tiempos de ayuno y oración, hace un par de semanas atrás con la pastora Angie, sentimos fuertemente esta promesa de restauración que hay en Isaías capítulo 49. Vamos a pasar al versículo 12 y 17, lo puedes leer ahí en las pantallas. Nota lo que dice la palabra. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente, y desde tan al sur como Egipto. Oh cielos, canten de alegría, oh tierra, gózate, oh montes, prorrumpan, ¿en qué? En cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión. ¿En medio de qué? Amén. De su sufrimiento. Wow. Se dice que el Señor se compadece de su pueblo. Y el contexto es de que Israel había obviamente sido cautivo, Israel había sido dispersado en medio de las naciones de la tierra, pero en esta promesa de restauración el Señor dice: canten, alégrense aún los montes,
porque yo voy a restaurar a mi pueblo Israel. Amén. Y nota qué bueno es el Señor que dice, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Amén. ¿Será que hay tiempos de sufrimiento? Sí. O sea, continuamente, lamentablemente, ¿no? Pero en medio de esos tiempos dice de que el Señor tiene compasión. ¿Para qué? Para restaurarnos. Tiene compasión para levantar nuevamente tu vida. Versículo 14. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¡Wow! Y en medio de tanta desolación, en medio de tanto sufrimiento, tanta preocupación, es como que el ser humano puede llegar a tener esos pensamientos, ¿no? ¿Dónde está Dios? Él me ha abandonado, se ha olvidado de mí. Pero nota lo que dice en esta promesa del versículo 15. El Señor dice, jamás, digamos fuerte, jamás. Jamás. El Señor dice, jamás te olvidaré. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? ¡Wow! Noten qué ejemplo tan fuerte el que pone el Señor. Pone el ejemplo de una madre. Dice que es una madre se puede olvidar de su hijo. Y dice el versículo a continuación, pero aun si ella se olvidara, pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes, dice el Señor. Y está poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Aunque una madre tal vez se olvide, ¿no?, de sus hijos algún día, el Señor dice, yo no me voy a olvidar de ustedes. 16. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Wow, creo que es el mejor tatuaje del cosmos de la historia, ¿no? Que el Señor te tiene ahí no esculpido, obviamente en la palma de sus manos. Amén. El único que se puede hacer un tatuaje es el Señor, por si acaso, no nosotros. Amén. Pero nota de que el Señor, wow, dice, yo te tengo grabado en la palma de mis manos. Yo te recuerdo en todo tiempo, yo te tengo presente en mis pensamientos. Pero en la segunda parte del versículo 16 hay algo que es muy importante. En esta versión dice, tus muros están constantemente delante de mí. En otras versiones dice, en mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Y es de que el Señor ya está viendo ese tiempo en el cual Jerusalén había sido destruida, todas las murallas habían sido totalmente derribadas por el enemigo. Y era un tiempo muy duro, y nota que el Señor dice, todo el tiempo me acuerdo cuando te invadieron, todo el tiempo tengo presente cuando te hicieron daño, cuando tuviste un tiempo de sufrimiento. Amados, el Señor tiene presente cuando sus hijos pasan por un momento muy duro. Por eso Isaías 49 es una promesa de restauración asombrosa. Amén. Y el Señor dice, yo no me olvido cuando tú la pasas mal. Yo no me olvido cuando tú de repente estás llorando, cuando tú de repente estás en amargura, estás ahí en un momento de crisis o de soledad. Y nota lo que dice el versículo 17. Tus edificadores se apresuran, tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Y acá en el versículo 17 quiero que pongas mucha atención. Y habla la palabra de Dios acerca de tus edificadores. Digamos fuerte, edificadores. Y es de que en medio de esa promesa de restauración, amados, Dios siempre va a levantar edificadores o constructores para volver a reparar las murallas de su pueblo, para volver a reparar tal vez un corazón herido, para volver a levantar al que ha caído. Y quiero que veas la siguiente frase ahí en la pantalla. Amados, lugar donde vayas, edificar y construir. Amén. Esto es muy importante. Amén. Lugar donde tú vayas, sé una persona que puedas edificar y construir continuamente. Amén. Porque el Señor está levantando a edificadores. ¿Qué es un edificador? Es una persona que establece, que afirma y que llega a fundar. Es una persona que establece y afirma. Amén. Entonces, realmente el Señor quiere, amados, de que cada uno de nosotros seamos esos edificadores. Donde quiera que la planta de nuestro pie pise, sea una persona de bendición. En tu familia, en el trabajo, en la iglesia o en el vecindario.
Amados, ¿cuánta necesidad hay de personas que se levanten, que sean de bendición? Pero de bendición para lo bueno, no bendición para construir, para edificar, para hacer esos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Amados, se requiere de mucho esfuerzo y valentía para construir y edificar. Cuando en Isaías 49 la promesa dice, ¿no?, de que el Señor está mandando edificadores, está enviando constructores, no es una tarea fácil. Porque cuando tú te vas a dedicar a edificar, a construir, tienes que tener dos requisitos presentes en tu corazón, que son el esfuerzo y la valentía. No es fácil, de repente, cuando una persona empieza a edificar, a construir, porque siempre te vas a topar con gente que te va a llegar a desanimar. Y en un momento vamos a hablar acerca de Nehemías. Cuando en los tiempos de Nehemías el Señor lo levanta para levantar las murallas de Jerusalén, dice la palabra de que se levantaba gente malintencionada para desanimarlos, aún para provocarlos, aún para amenazarlos. Pero dice de que Nehemías no se fortalecía en el Señor y le decía, Señor, danos éxito a la hora de reconstruir las murallas. Amén. Amado, lo cierto es de que siempre habrá oposición y habrá gente que te desanimará. No es una tarea fácil. Incluso en medio de la iglesia, cuando el Señor te llama a edificar, a construir, tú tienes que ser esforzado y valiente. Recordemos las palabras de que el Señor le decía a Josué. Le decía, esforzate y sé valiente, porque la obra no es sencilla, no es fácil. Va a haber gente que de repente sí te va a desanimar, gente que de repente ahí se va a oponer, pero no es un tiempo en el cual, sí te vayas, no vayas a llorar, a quejar a medio mundo, no. Dice la Biblia, esforzate y sé valiente. Amados, en medio de este tiempo, después obviamente de la época de pandemia y todo lo demás, ¿cuánta falta de obreros hace en toda la iglesia del Señor? En medio de todo el pueblo del Señor, no saben cuánto hay que luchar para animar a las personas de que vuelvan a congregarse. Realmente ha sido un arma de doble filo, ¿no? Obviamente congregarnos virtualmente, porque todos se han acostumbrado a que no, desde mi casa, ¿no? Desde mi cama voy a ver el culto. Pero lo cierto, amados, es de que nuevamente tenemos que levantar las murallas de la casa del Señor. Tenemos que ser aquellos que edifican, aquellos que construyen, aquellos que realmente perseveran en ser esforzados y valientes. Lucas capítulo 10, el versículo 2 dice, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿A quién hay que orar? Al Señor, porque Él es el dueño de la mies. Y el Señor dice todo el tiempo, oren, clamen por obreros para que puedan edificar, para que puedan construir. Amados, lo cierto es de que el anhelo del corazón del Señor es levantar a cada uno de nosotros. Dios quiere levantar tu vida, no simplemente para que te congregues, no, así muchas veces, qué bonito te sientes, canto, alabo, recibo y me voy. No, es un tiempo en el cual cada uno de nosotros se tiene que activar en ese servicio al nombre del Señor. Amén. Cada uno de ustedes se puede involucrar en un área ministerial en la iglesia. Tal vez tú tienes dones, talentos, habilidades, úsalos para levantar las murallas del pueblo del Señor. Es un tiempo para esforzarte. Amén. Amados, hay mucho por edificar y por construir. Hay demasiado, por eso tu vida es sumamente importante para el Señor. Amados, lo interesante es que la Escritura menciona también a los destructores. ¿Sabías eso? En Isaías 49, en el versículo 17, se menciona de que el Señor va a alejar a los destructores. ¿Sabías eso? Es decir, que ni siquiera tendrás que alejarlos o expulsarlos, sino que el mismo Señor se va a encargar de alejar a aquellas personas que en vez de edificar, van a tratar de destruir. Y una vez más quiero que puedas leer ahí en la pantalla Isaías 49, 17. Dice la palabra: tus edificadores se apresurarán, y tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. ¡Wow! Entonces, ¿será de que hay tal vez gente que es dañina, que son destructores o devastadores?
Claro que sí. Pero dice la palabra de que ellos se van a alejar de tu vida. Nota de que el Señor se encargará de alejar de tu vida a los destructores. Amén. O sea, ni siquiera es de que el Señor, o de que el Señor te va a decir, no, sacalos, expulsalos, no, o es como que no te juntes con ellos, sino que hay una promesa asombrosa. Dice la palabra del Señor de que automáticamente el Señor va a provocar de que esos destructores o devastadores se alejen en medio de tu vida. ¿Será de que el Señor es bueno? No, amados, el Señor es sumamente bueno, porque no es de que tú tienes que, ya no decides mandarles una carta, ¿no?, de despido, una carta de llamado de atención. No, automáticamente la promesa dice, se alejará de ti. ¡Ay, qué bueno es el Señor! Amados, cuando hay ese tipo de personas que tal vez te están haciendo mucho daño, acordate de que Dios mismo, incluso en su sabiduría y fidelidad, se va a encargar de ¿qué? De alejarlos de ti. Él los va a alejar de tu vida. Y es como que uno dice, pero Señor, no, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y mientras menos lo imaginas, ya no los vas a volver a ver. ¿Dios es bueno? Así es. Completamente. Amén. Nota lo que dice Isaías 41 acerca de las personas que son tal vez destructoras o devastadoras. Isaías 41:11 dice, he aquí, todos los que se enojan contra ti, ¿serán qué? Avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Versículo 12. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. ¡Wow! Y esa es la promesa de parte del Señor, que dice de que el Señor mismo se va a encargar de alejar a las personas que no te están haciendo bien. El Señor mismo las va a alejar de tus caminos. Dice, buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen la guerra. Versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Y siempre recuerda esas palabras de parte del Señor. No temas. No hay que tener temor, no hay que tener esa preocupación. Y ahora, Señor, ¿qué hacemos? O Señor, si pasa esto otro, dice, yo te ayudaré, dice la palabra de Dios. Amén. Amados, apoyémonos en estas promesas de parte de Dios. Amados, mucho cuidado con la levadura de los destructores. A veces, sin darte cuenta, tú empiezas a juntarte, ¿no?, con personas que pueden ser dañinas, pueden ser molestas, o que aparentemente pueden ser personas así que no hacen daño, pero sin embargo, con sus palabras están leudando toda la masa. Pablo, a la hora de cuidar el rebaño en la iglesia de Corintios, era muy estricto y decía en 1 Corintios 5, versículos 6 al 7, nota lo que dice la palabra. Vuestra jactancia no es buena, porque se estaban ellos jactando de un pecado. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? O, amados, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y por eso Pablo decía, tengan mucho cuidado, versículo 7, limpiad la levadura vieja para que seáis una masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Wow, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Está diciendo, limpie la levadura vieja, para que en todo tiempo la masa siga conservándose nueva y pueda ser útil. Muchas veces el Señor, amados, va a alejar de tu vida gente que pueda ser dañina. ¿Para qué? Para que la levadura no cause daño, para que la masa siga siendo nueva. Recuerda, un poco de lo malo echa a perder todo lo bueno que se está edificando. Una vez más, escucha esto con atención. Un poco de lo malo echa a perder todo lo bueno que se está edificando. Es como que a veces tú estás edificando, estás construyendo, pero de repente vienen esas cosas malas que vienen a estropear lo bueno que Dios está haciendo. Amén. Y es un tiempo en el cual uno tiene que decir, Señor, ayúdame realmente a comprender y desechar todo aquello que puede ser dañino en medio de la construcción, en medio de la edificación. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, nota lo que dice la palabra. Estos individuos son falsos apóstoles,
Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. O sea, por eso Pablo decía, cuiden la masa, cuiden obviamente ahí a los hermanos en la fe. Porque si aún el enemigo se disfraza de ángel de luz, cuanto más los falsos hermanos en la fe, ¿sí o no? Por eso la palabra dice, tengan cuidado en todo tiempo, oren, clamen ahí al Señor, versículo 15. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¡Wow! Y ahí Pablo está diciendo, tranquilos, porque todos aquellos que se disfrazan, son camuflados, o incluso para hacerte daño, un día van a sufrir las consecuencias, porque el Señor va a hacer justicia. Un día el Señor se va a encargar, pero hoy dice la palabra, tengan cuidado de la levadura. ¿Qué es la levadura? El pecado. Puede ser personas que de repente te están llevando por malos caminos en el Señor. Pueden ser esas piedras de tropiezo. En una ocasión el Señor reprendía fuertemente a los discípulos y les decía, ay de aquellos que hagan tropezar a estos pequeñitos. Y en medio de la iglesia, amados, tenemos que cuidar siempre a los recién convertidos, a los que recién se han entregado al Señor. Qué terrible es que una persona tenga un mal testimonio y sea una piedra de tropiezo para los que recién se han convertido. El Señor dice, mejor es que les aten una piedra no así gigantesca en el cuello y los echen en el mar. Mucho cuidado, amados, con esas piedras de tropiezo que de repente, wow, a través de su mala conducta, su mala disposición, su mala actitud, llegan aquí a estorbar a los que recién se están acercando al Señor. Amados, quiero darte las características de los edificadores. Quiero que tomes muy en cuenta cuáles son esas características que el Señor busca en medio de su pueblo para levantar a constructores y edificadores en medio de tu familia, de tu trabajo y de la iglesia del Señor. Número 1, son esforzados y valientes. Amén. Amados, esos edificadores son aquellos que son esforzados y valientes, son aquellos que a pesar de las adversidades le dicen, Señor, wow, vamos a seguir alabándote y adorándote, vamos a seguir dándote la gloria y la honra. Número 2, son mansos y humildes. El pasado domingo les daba el concepto, ¿no?, de mansedumbre. Manso es aquel que es incapaz de hacerle daño a otra persona. Y en la palabra se nos enseña de que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Cuando de repente se le levantaban personas rebeldes que le decían, pero ¿quién te crees para dirigir al pueblo del Señor? También Dios nos puede usar a nosotros. Moisés, en vez de defenderse, ¿sabes qué hacía? Él iba a los pies del Señor y de repente empezaba a orar y el Señor mismo se encargaba de abrir la tierra y que se trague a aquellos revoltosos. Amados, dice la Escritura de que realmente aprendamos del Señor Jesús que Él es manso y humilde de corazón. Tú quieres ser alguien que es enseñable, tú quieres ser alguien que es edificador, alguien que es constructor. Tengamos un corazón manso y humilde. Que en todo tiempo nos rindamos delante del Señor, que en todo tiempo dependamos del Señor nuestro Dios. Humilde es aquel que reconoce sus limitaciones. Humilde es aquel que dice, Señor, yo necesito de ti. Tercera característica de los edificadores es que son enseñables. Y esto es parte de la humildad. Todo el tiempo aprenden, todo el tiempo están buscando aprender. No es gente que de repente dice, no, yo ya lo sé todo, no, obviamente ya aquí me va a enseñar. No, tienen un corazón enseñable. Continuamente están perseverando en la lectura de la palabra, alimentándose de las Escrituras, llenándose de las palabras de Dios y no de las palabras del mundo. Cuarta característica de los edificadores, son dependientes del Señor. Con una mano edifican y con la otra tienen la espada, que es la palabra de Dios. Y acá quiero hablarte ahí de Nehemías. Amados, en los tiempos de Nehemías, cuando estaban edificando las murallas, dice de que era tanta la oposición que tenían, que con una mano estaban construyendo, edificando, pero con la otra mano tenían la espada.
Porque cada rato venían aquellos que eran devastadores, los destructores, los que desanimaban, los que eran piedras de tropiezo, y venían a estorbar la obra. Y nota lo que dice en Nehemías 4, 17 y 18. Dice la palabra: que edificaba la muralla, los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Versículo 18. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. Está hablando de Nehemías. ¿Por qué continuamente estaban pendientes? Porque mientras estaban construyendo venían los devastadores a arruinarlo todo. Entonces, cada uno de nosotros, ya sea en tu casa o en el trabajo o en la iglesia del Señor, tenemos que ir edificando la obra, pero siempre con la espada de la palabra de Dios. Siempre dependiendo de las Escrituras. Siempre dependiendo de lo que el Señor nos instruye a través de la Biblia. O amados, que en ningún momento te pesquen los devastadores desprotegido. Nehemías decía: yo estaba ahí atento, y el que tocaba la trompeta a mi lado todo tiempo, por si venían los destructores, para tocar la alarma y poder obviamente defendernos con la palabra de Dios. ¿Qué es defenderte con la palabra de Dios? Que cuando las personas te quieran hacer mal, tú tienes que pagar ese mal ¿con qué? Con bien. Ejecutando y practicando la palabra de Dios. Es por eso que es muy importante edificar, poner nuestra vida al servicio del Señor, pero sin descuidar la palabra de Dios. Muchas veces podemos darnos a la iglesia, al servicio, a la familia, al trabajo, pero dejamos de lado las Escrituras. Y es cuando el enemigo puede aprovechar, ¿para qué? Para volver a estropear todo lo que se está haciendo. En ningún momento abandones la palabra de Dios, no abandones el arma que el Señor te provee. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amén. Oh, amados, para terminar en esta mañana, todos somos importantes para edificar. Los necesitamos para edificarnos. Dios te puso con un propósito en la iglesia, debes cumplirlo. Wow, hace un par de domingos incluso hablábamos acerca de los dones espirituales. Y dice la Biblia, ¿no?, que en medio de los dones espirituales el Señor los dispuso para la edificación mutua del pueblo del Señor. Amados, todos nos necesitamos a la hora de edificarnos. Todos, o sea, todos somos importantes en la obra del Señor. Es más, incluso si el Señor pone en tu corazón abrir un grupo de discipulado, un grupo en casa, hazlo. Porque cuando tú abres un grupo de discipulado, estás edificando vidas, estás edificando corazones, y es la tarea más realmente dura, si se puede decir, discipular a alguien, pero a la vez la más gloriosa. El Señor decía a Pedro: ¿no me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, te quiero. No, Pedro, ¿me amas? Entonces, cuida mi rebaño. Eso es discipular. Oh, amados, no es fácil edificar. Y es ahí cuando incluso la Biblia nos habla acerca de ser odres nuevos. El Señor siempre les decía: sean odres nuevos. Enfóquense en edificar, pero pendientes de recibir el vino nuevo de parte del Señor. Para terminar con esta escritura en esta mañana, quiero que la veas con atención. Lucas 5, del 37 al 38 dice: nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventará los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. Versículo 38. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Wow. Ya que el Señor está diciendo: en todo tiempo edifique, dependiendo de lo nuevo, lo fresco de parte del Espíritu del Señor. Amén. Si de repente tú te sigues enfocando en lo antiguo que el Señor hacía, me acuerdo cuando Dios tocó mi vida, ¿no?, en el 90 y algo, ¿no? Estamos en pleno 2023. No, tienes que actualizarte con el vino nuevo, ser un odre nuevo para construir y edificar. Oh, amados, es tiempo de que recibamos realmente esa actualización en nuestras vidas de parte del Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para construir su casa, para edificar, wow, lo que el Señor está levantando. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.
Oh Señor amado, ayúdanos a ser edificadores en todo lo que hagamos, edificadores en tu casa. Te pido que te puedas poner de pie.